Yes. Queridos amigos, en esta oportunidad, y como bien lo leíamos en ese elocuente letrero, el periplo nos ha traído a la ciudad de Chetumal, todavía en Quintana Roo. Chetumal es una ciudad limítrofe entre México y Belice. Esta ciudad hemos tenido un periplo de 3 horas 40 minutos desde Tulum, y a su vez ahora tenemos un periplo de unos 15 minutos hasta el paso fronterizo, al cual llegaremos con unos camiones o colectivos o buses o autobuses que salen en una parada ad hoc que va a haber a mi espalda, que todavía no está, pero a partir de las 6 de la mañana, son las 4, para entrar a Belice. Dicen que en la frontera se puede adquirir la visa, esperamos que eso sea cierto, así que veremos en este periplo que nos lleva desde la península de Yucatán hacia Belice. Veremos si cuando sea la luz del día podemos tener alguna imagen que podamos compartir con todos ustedes de lo que es esta ciudad. Aparentemente es una ciudad de unos 100-120 mil habitantes, de la cual solo conocemos la terminal, que es esto que tenemos acá, que vamos a tomar una vista como hacemos siempre. Las clásicas terminales ADO. ADO, como ya lo venimos diciendo, una empresa quizá no, la más importante, ADO y OCC, Ómnibus Cristóbal Colón, la empresa líder de transporte terrestre de México. Son 3 líneas: OCC, Ómnibus Cristóbal Colón, ADO y ADO-GL, que es como una versión más lujosa de ADO. Bueno, aquí ya tenemos a mi espalda el bus que nos va a llevar hasta la frontera. En realidad es un bus que sale desde Chetumal hacia Flores, Guatemala, pero el hombre nos dijo que la frontera queda 15 minutitos y después que suba toda la gente que va a Guatemala nos va a acercar hasta la frontera. Aparentemente la visa se puede sacar, así que no vamos a tener, si Dios quiere, no vamos a tener inconvenientes para llegar a Belice. Bueno, un clásico de las rutas, el portaequipaje en el techo del bus y la lona. Aparentemente el señor nos ha dicho que por 20 mexicanos nos lleva hasta la frontera, y que después quizá tiene otro camión que sale para Belice City, lo cual estamos esperando. Estamos en la delegación Subteniente López de la Aduana de México, haciendo el trámite migratorio de salida de México para posterior ingreso a Belice por esa carretera que se ve ahí. Bueno, como uno de los muchachos americanos que venía en la combi tuvo un problemita con el pasaporte, lo topamos a pie esta parte. Este puente sobre este río significa la frontera entre México y Belice. El cartel: bienvenidos a Belice, welcome to Belice. Como vemos, en español Belice va con C y en inglés Belice va con Z. Aquí estamos. Esto es Belice. Hemos dejado atrás México, ahí se ve claramente, nos dirigimos hacia Belice. Vamos a parar de filmar por las dudas. Bueno, mientras el amigo termina de acomodar a la gente que va a Flores, a ver si nos puede llevar a nosotros hasta Belice City, veo que los muchachos han completado el tema de la visa. Un clásico autobús beliceño
como diría un viajero cuyo comentario hemos leído, colectivo viejo de ingleses de los años 60. Ahí lo tenemos atrás, bien cierto es, tipo de las películas. Pero bueno, va a Corozal nomás acá 15 minutos, nosotros tenemos que entrar hasta Belice City, que son 4 horas de viaje. La oficina migratoria ya la hemos dejado atrás. Estamos viendo pasar frente a nosotros varias personas de la comunidad menonita, con lo cual apenas en la frontera podemos estimar que es una comunidad importante acá en Belice. Ya hemos visto en 20 minutos que llegamos acá más de 10 personas. Y bueno, estamos aguardando para visitar un nuevo país.